voy a dar la siguiente conferencia que me toca es nació a raíz de mi percepción de que, a pesar de que todos vivimos la pandemia de ciertas formas, uno en la parte diagnóstica, por mi parte, obviamente en la parte de procedimientos, que dejamos de hacer procedimientos ambulatorios, pero pues obviamente se nos incrementaron procedimientos intrahospitalarios por pacientes de COVID. Tenía esta percepción subjetiva de que habían ciertos procedimientos que no lo hacíamos tan regularmente antes, pero aunque sencillos o unos más complejos, los empezamos a hacer un poco más seguido en estos pacientes de COVID. Fue la idea que me nació de buscar referencias y es muy similar esta percepción subjetiva que teníamos aquí en el grupo al buscar pequeños trabajos, pequeñas publicaciones, es lo mismo que vivieron desde Italia a Estados Unidos. Entonces, fue la idea de hacer esta pequeña presentación sobre radiología intervencionista en estos pacientes de COVID durante este año de pandemia que vivimos. En la conferencia anterior no le agradecí, pero David Torres, que es el médico radiólogo que está entrenándose con nosotros en procedimiento, me ayudó un poco en la búsqueda, recolección y hacer un poquito, montar los pocos casos que están en estas presentaciones. A él, muchas gracias. Como saben, obviamente el COVID-19 es la enfermedad que causó la pandemia global, que es debido al coronavirus 2, que produce el síndrome respiratorio agudo severo y todos conocemos como el SARS-CoV-2. En los casos severos, los pacientes desarrollan problemas respiratorios, falla renal, lesión cardíaca, tromboembolismos venosos y arteriales. Y como la parte, digamos, también diagnóstica, la radiología intervencionista, otro de los protagonistas o de los jugadores que tuvimos un rol importante dentro del abordaje multidisciplinario y el manejo de las complicaciones en estos pacientes. Les traigo esta gráfica que es de este artículo, que es como la experiencia de un hospital en Nueva York, de los procedimientos que ellos hicieron, y es un poco, compartiendo un poco también mi percepción subjetiva. Dejamos de hacer obviamente procedimientos grandes o si podemos llamar mayores, que hacíamos de forma ambulatoria, y eso es, digamos, más o menos ellos el porcentaje de procedimientos que hicieron, y básicamente yo centré esta pequeña presentación en hablar un poco de colecistostomía y embolizaciones de sangrados espontáneos relacionados con la anticoagulación de los pacientes de COVID, porque sentía que aunque uno hacía problemas sangrados por anticoagulación, hematomas arteriovenales, esto del COVID se aumentó un poco el número de pacientes que hicimos. Obviamente, en sus pacientes que tenían sangrados espontáneos, ya sea que embolizáramos o no embolizáramos, se les quitaba la anticoagulación o se les reducía y poníamos filtros, que normalmente aquí en mi contexto ponemos más filtros más por profilaxis de cirugías mayores que por lo que poníamos antes de trombosis, porque todo eso ha cambiado un poco. Entonces, digamos, lo centré un poco en hablar de colecistostomías en pacientes de COVID y obviamente embolizaciones en sangrados espontáneos relacionados con la anticoagulación de estos pacientes. Ellos tenían estas gráficas. Mira que en todos los problemas graves que desarrollan los pacientes con COVID podemos tener ahí un pequeño papel, o que tuvimos un pequeño papel durante todo este año, la pandemia. No, ojalá no haya más picos. Entonces, en enfermedades renales podemos poner la biopsia renal, el catéter para la hemodiálisis, ya sea transitorios o permanentes. En la enfermedad trombótica también teníamos nuestro papel. En los sangrados pues teníamos la arteriografía en los casos que se requería, así de la paracentesis, la toracentesis, drenaje de colecciones, todo seguramente todos vivimos. Entonces hablamos con colecistostomía, que es aquel procedimiento en que tratamos de poner un catéter de drenaje en el interior de la vesícula biliar, ya sea por técnica directa o por técnica de Seldinger. Durante los picos de la pandemia, según la experiencia en este artículo de este autor, se observó que hay un incremento en las solicitudes de colecistostomía percutánea en la UCI, que es lo mismo que aquí la percepción que tuvimos. Y se han descrito dos factores principales que han llevado al aumento de las solicitudes de colecistostomía o de este procedimiento en este tiempo. Uno es porque son pacientes críticamente enfermos en unidad de cuidados intensivos. Entonces, todos sabemos que ellos en vía oral, la leucocitosis y los hallazgos ecográficos que sugieren o que son dudosos para colecistitis es lo que llevaban a que solicitaran este procedimiento. Obviamente, otra de las razones es porque esto fue muy estresante para el grupo de médicos que estuvieron en UCI, intensivistas, internistas, cirujanos, etcétera. Tenían un peso muy fuerte porque estos pacientes, ellos batallaban con una enfermedad muy severa, con pacientes muy severos. Ellos se agarraban de cualquier cosa para tratar de mejorar el pronóstico de los pacientes, cosa que a veces uno
no entiende, pero ellos tenían una presión, que tiene fiebre, no sabemos, la vesícula, un hallazgo, colecistostomía, y eso es otro de los factores que sí pesó bastante. Entonces, la colecistostomía es una técnica terapéutica mínimamente invasiva que se utiliza para el manejo de la colecistitis aguda en pacientes que son candidatos quirúrgicos. Obviamente, ellos no iban a ir a colecistectomía cuando estaban en la UCI o como puente eventual a colecistectomía quirúrgica. Todos sabemos que la colecistitis acalculosa es una complicación conocida que puede desarrollarse en pacientes intubados o con estadías prolongadas en las unidades de cuidados intensivos. Recientemente, la revista de la JVIR en 2020 publicó o republicó, digamos, las guías o los estándares de prácticas para colecistostomías y resume un poquito las indicaciones. Entonces, por lo que vamos a hablar, que en la indicación principal para el tratamiento de colecistitis en pacientes que no son candidatos a otra terapia, el acceso para remoción de cálculos o el acceso para tratar de drenar una vía biliar obstruida distal al cístico o para obtener muestras para análisis y cultivo. Esas son las indicaciones que resumieron ellos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos con un paciente previo al procedimiento? Entonces, tenemos como cualquier procedimiento de radiología intervencionista, tenemos que evaluar el perfil de coagulación, las plaquetas, tener en cuenta si está tomando algún tipo de terapia anticoagulante y se debe corregir estas coagulopatías. Recomiendan profilaxis antibiótica en que se debe cubrir gram negativos como la pseudomonas, los enterococcus. Estos pacientes estaban cubiertos, igual tenían antibiótico por alguna cosa, obviamente por su enfermedad. Algunas cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de técnica. Creo que lejos la forma como guiamos la colecistostomía, lejos la forma más común es la ecografía. Creo que en esta parte del mundo somos muy buenos en ecografía. Obviamente está descrito la tomografía. En lo personal no recuerdo utilizar tomografía, pero digamos es una excelente alternativa cuando hay un difícil acceso o hay algo en la ruta de acceso que no nos puedan dejar hacer. Las colecistostomías o los drenajes de la vesícula biliar lo podemos hacer por vía transhepática o transperitoneal. En lo personal, trato y enseño a hacerlos siempre por vía transhepática. Seguramente no recuerdo haber hecho una transperitoneal, o si la habré hecho, seguramente es porque me descaché y salí orgulloso que era transhepático y resultaba que era transperitoneal, o no me enteré, pero por lo personal enseño, trato de enseñar y recomiendo hacerlo transhepático, pero si uno va y lee la letra pequeña y la evidencia, entre el acceso transhepático y el acceso transperitoneal no hay diferencias significativas en las complicaciones. Obviamente lo podemos hacer con técnica de Seldinger, lo podemos hacer con técnica trocar, eso va un poco también a la preferencia del operador. Por lo general, cuando son cuidados intensivos o cuando la vesícula uno cree que el acceso va a estar, entre comillas, sin complicaciones, usar la técnica trocar. Por lo general se recomienda catéteres de drenaje de 8 y 10 F. Y cuando hacemos la colecistostomía en los pacientes, obtener muestras para el análisis y los cultivos. Esto es más o menos lo que queremos lograr cuando queremos hacer el abordaje transhepático, y esto es lo que queremos lograr cuando hacemos el acceso directo transperitoneal. Obviamente, siempre queremos que se vea así de bien, atravesando el hígado, llegando y colocando el catéter en el interior de la vesícula biliar. Este es un paciente, un caso de todos estos casos que tuvimos, 45 años, obviamente con enfermedad COVID-19, sospecha de colecistitis aguda. Aquí vemos obviamente la tomografía realizada para encontrar fiebre. Vemos la vesícula distendida, de pronto uno alcanza a ver algunos cambios edematosos o inflamatorios perivesiculares. En la ecografía, durante el procedimiento, vemos la vesícula distendida, obviamente la gran cantidad de barro biliar. Si me creen y se imaginan, por aquí está entrando la aguja, por aquí se ve la punta de la aguja, y finalmente aquí tenemos el catéter en el interior de la vesícula biliar. La colecistostomía, ya por imágenes, realmente tiene un éxito técnico del 99%. Se ha descrito que las fallas técnicas, más que todo, es por la aspiración de una bilis que esté muy espesa, es una falla técnica, o por dificultad del acceso. Dificultad del acceso ya sea por algún problema que tengamos durante el acceso, las paredes gruesas, o que uno crea que de antemano el acceso va a estar difícil. Eso es como las fallas, las técnicas que uno puede tener durante
la realización del procedimiento. La tasa de complicaciones ha descrito entre un 2.4 hasta un 16% de los casos, y la complicación mayor más significativa, o las complicaciones mayores más significativas, son un sangrado importante, la sepsis y obviamente la mortalidad relacionada con el procedimiento. Sin embargo, esto es muy bajo, es del 0 al 1.4%. Y dentro de las complicaciones menores, el desalojamiento del catéter es lejos la complicación menor más frecuente en pacientes que hacemos colecistostomías. Esto es un caso de... Quito esto. Lo quito. Y ese es un caso, obviamente, de un paciente que tenía colecistostomía y que aquí ustedes pueden ver que el catéter se encuentra desalojado. La complicación menor, lejos, más común en los pacientes de colecistostomía. Pasando al otro tema que quería centrarme en esta conferencia, son los sangrados en pacientes de COVID y obviamente el papel de la radiología intervencionista aquí. Como todos sabemos, los desórdenes de coagulación más frecuentes en pacientes con la enfermedad COVID-19 son los eventos trombóticos, ya sea por efecto directo del SARS-CoV-2 o como consecuencia del estado proinflamatorio severo que viven en estos pacientes. La terapia anticoagulante como manejo de estos eventos trombóticos o el tromboembolismo pulmonar, en conjunto con otros factores como la trombocitopenia, el consumo de factores de coagulación, el estado hiperfibrinolítico, etcétera, incrementa la incidencia de sangrados espontáneos. ¿Qué es un sangrado espontáneo en pacientes anticoagulados? Sangrados espontáneos en tejidos blandos, que es lo que vemos cuando los pacientes están anticoagulados con o sin COVID. El sangrado espontáneo en los tejidos blandos se ha definido como la colección hemática intra o extramuscular, principalmente descrita en ilosoas o retroperitoneales, en los músculos rectoabdominales y la pared torácica. También se ha descrito obviamente en muslos o nombren donde quieran que se pueda haber sangrados espontáneos. Tuvimos pacientes de epistaxis, en fin. La fisiopatología del sangrado espontáneo en pacientes anticoagulados es desconocida, pero se consideran varios factores, como la fragilidad vascular en pacientes mayores. Ellos tienen patológicamente o microscópicamente tienen microtrombosis o microaterosclerosis, que son frágiles estos vasos, sobre todo en los músculos, que con cualquier injuria o lesión pueden sangrar. Otras cosas, la endotelitis por efecto directo del virus, o la infección de la pared vascular por efecto del virus, la movilización en las unidades de cuidados intensivos, la tos, el vómito, los ejercicios respiratorios con la pronación, y todo esto puede hacer un conjunto de cosas que uno nos explicaba que llevan a un paciente que está anticoagulado que tuviera sangrados, que tuvimos bastantes. No todos estos sangrados espontáneos fueron llevados a embolización, pero sí hubo bastantes casos de sangrados espontáneos. Entonces, la embolización transarterial, este procedimiento mínimo invasivo que realizamos, se ha convertido en una alternativa terapéutica en aquellos pacientes que tenían sangrados espontáneos, pero que tienen una inestabilidad hemodinámica y que no respondían al manejo o a la terapia médica. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y uno no lo entiende, es que este manejo en este escenario clínico es desafiante, sobre todo a los médicos de las unidades de cuidados intensivos, porque el anticoagulante es el tratamiento para los eventos trombóticos. Sin embargo, el pensar quitar ese anticoagulante con el riesgo del evento trombótico para controlar el sangrado era un círculo vicioso difícil de llevar para ellos. Entonces había que considerar o la decisión de quitar la anticoagulación, llevarlos a terapias de embolización transarterial y luego a filtro de vena cava, tenía que ser un balance muy cuidadoso que lo hacían ellos, teniendo en cuenta, obviamente, las condiciones clínicas generales y la severidad, el tamaño del sangrado. ¿Qué aspectos técnicos hay que tener en cuenta? En este pequeña carta, esto es una carta al editor en que un grupo italiano presentó su experiencia y ellos decían que, bueno, obviamente siempre era una arteriografía selectiva, que encontraron un sangrado activo en 14 de los 20 procedimientos que hicieron, hicieron embolización empírica en 5 a 20 procedimientos, o no embolización en uno de los 20 procedimientos que hicieron, pero sin embargo 3 días después volvieron a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes que aún tiene todo ese contexto, sangrado, anticoagulación, que lleva embolización porque la condición clínica es muy importante, aún sin signos de tomográficos de extravasación o sangrado activo, dependiendo de la condición clínica, deberían ser llevados a embolización transarterial si estaban tan inestables, y si no encontraba un sangrado evidente, una extravasación, embolizar profilácticamente es lo que se ha recomendado, ¿vale?
¿Qué otras cosas a tener en cuenta? Como lo dije anteriormente, la embolización, entre más selectivo, obviamente mejor. Dentro de estos pequeños estudios o pequeños trabajos se recomendó que era un poco mejor el material embólico permanente a disposición de la persona que lo haga, gustos de la persona que lo haga, o el entrenamiento que tenga la persona o la facilidad que lo tenga. Material embólico, que quieran, llámese coils, partículas, materiales embólicos líquidos como el glue. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se emboliza a sus pacientes es que las arterias, sobre todo en los mayores, son más frágiles, son más susceptibles de disección y vasoespasmo, y a veces el colocar un coil es más, puede ser, o alojar un coil puede ser más complejo. Ese es un caso, es una paciente femenina, 60 años de edad, con enfermedad COVID-19, que se inestabilizó por un sangrado de la pared abdominal. Aquí les muestro la imagen tomográfica. Como ustedes pueden ver, ven la simetría en el tamaño del músculo recto abdominal del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Esto que ustedes ven atrás no es la vejiga. La vejiga, si me creen, aquí se alcanza a ver un poquito que tenía una sonda Foley y estaba colapsada. Y todo esto es un gran hematoma en el espacio extraperitoneal o prevesical de Retzius y tenía un nivel entre líquido y un efecto hematocrito por sangrado reciente. Y aquí en una fase arterial tardía se alcanzaba a ver un pequeño foco de extravasación del medio de contraste, que en el sagital de pronto se ve un poco mejor, y por la inestabilidad, las condiciones clínicas del paciente, se decidió llevar a embolización transarterial. Aquí tenemos la imagen de la embolización transarterial, o el acceso fue femoral derecho, se cateterizó el eje ilíaco contralateral y con microcatéter se cateterizó selectivamente la arteria epigástrica inferior. Y cuando hacemos el estudio angiográfico, aquí podemos ver los pequeños focos de extravasación, que eran los de sangrado activo, o lo que interpreté como sangrado, o lo que interpretamos como sangrado activo. En este caso, que entramos con David, con Juan Mejía, que me acompañó. Y aquí vemos la colocación y el control del sangrado, posterior a la colocación de múltiples coils. Aquí tenemos otro paciente, que es una paciente femenina, 62 años, con enfermedad obviamente COVID-19, que tenía un hemangrado y sangrado activo retroperitoneal. Aquí vemos obviamente las imágenes tomográficas, vemos el gran hematoma retroperitoneal, y si ustedes se concentran aquí, vemos un pequeño foco de mayor densidad lineal que corresponde al foco de extravasación como signo de sangrado arterial activo en este estudio tomográfico abdominal. Obviamente ese es un caso que me facilitó el doctor Morillo, es de él. Obviamente aquí ven el acceso selectivo de las arterias lumbares, más o menos fue el nivel L4, L5, y aquí tenemos el estudio angiográfico. Aunque no demostró sangrado activo en el estudio angiográfico, se embolizó profilácticamente con partículas de PBA, de polivinil alcohol, y se controló, digamos, posteriormente el sangrado. Esta paciente, obviamente, con los días y estancias largas en UCI, falleció, pero no en estos días por causa del sangrado retroperitoneal. Como mensajes para recordar y llevar a casa, quiero terminar con que, aunque no todos los pacientes ajusten a los criterios por imágenes de colicistitis agudas, algunos presentan criterios clínicos sospechosos que conllevan a solicitar una colicistotomía percutánea con el objetivo de tratar una posible causa de fiebre. Tenemos que ser conscientes de eso, porque a veces decimos, no, ellos están, y recordar que nuestros colegas que están en los medios consensivos tienen esa presión de tratar de mejorar los pacientes y buscan esto para simplemente el bienestar del paciente. Esto es aquí y en la experiencia mundial según lo que revisé. Y con respecto a los sangrados espontáneos en pacientes con COVID anticoagulados, recordar que es una herramienta útil en el manejo de sangrados espontáneos severos en pacientes con terapia anticoagulante. Muchas gracias por su atención.